Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, vamos a entrar en un tema que es crucial dentro de lo que significa el proceso de auditoría, que hace a la tercera fase de lo que establece la guía, a la tercera fase que establece la IFAC, que significa la preparación del informe del auditor. Esta condición es un tema largo, muy largo, porque las posibilidades son múltiples en cuanto a lo que significa la preparación del informe del auditor, y todo eso está seguramente establecido entre las NIA 701, las NIA 700 en general y las NIA 800. Entonces, vamos a entrar a esta situación solamente con la advertencia de que a estas alturas, para realmente entender y aprender esta condición, de preparar los informes, ya tienen que haber adquirido la madurez completa sobre contabilidad y la madurez completa sobre lo que significa auditoría. ¿Por qué contabilidad? Porque ahora vamos a definir que los problemas que tengamos en materia de auditoría, que solamente son 3, y que vamos a hacer rememoración al proceso de auditoría, estos problemas definen que uno de esos puede ser que haya incorrección al momento de preparar los estados financieros, y entonces esa incorrección es con relación a las normas de contabilidad generalmente aceptadas o las normas internacionales de información financiera o las normas internacionales SP. Entonces, las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las normas internacionales de información financiera son parte componente de esto, de las normas sobre informes, ya sea las 700 u 800, y que si nos encontramos con una incorrección, ustedes deben claramente saber la base, el marco de referencias, el marco de conceptos, las normas generales específicas aplicadas incorrectamente, las normas de contabilidad específicas bolivianas. Y no solamente es eso, sino cualquier tipo de ley y regulación que no estuviera debidamente presentada en los estados financieros. Entonces abarca todo, absolutamente todo su conocimiento hasta ahora en materia de lo que es la profesión, ¿no? Porque puede haber error, incorrección, por ejemplo, en el Código de Comercio, puede haber error, incorrección en la aplicación del Decreto Supremo 24051, puede haber error, incorrección en el cálculo del IVA, del IT, puede haber error en el cálculo de la norma sobre inventarios, puede haber error en el cálculo de la norma 36 de deterioro. Puede ser que las provisiones estén mal en el marco de lo que significa la NIC 37, y así sucesivamente. Entonces, esta es tan importante que ustedes, como digo, la base fundamental es el conocimiento general que ustedes tengan de las normas de contabilidad, y después entrar
a ver si realmente cumplieron con las normas de auditoría también. Eso entonces nos lleva a que al principio tengamos que rememorar algunas condiciones que las vamos a traer aquí y que tienen que ver con el proceso de auditoría. ¿Ok? Entonces, simplemente como que si recordamos algunas partes de ese proceso de auditoría, en eso que es el proceso de auditoría, hay cuestiones como que ahí está. Bien, recordemos entonces, todo el proceso de auditoría, de acuerdo con las normas internacionales, se realizan de la siguiente manera. Primero, la primera fase es la valoración del riesgo, la segunda, la respuesta al riesgo y la tercera, la preparación del informe. La valoración del riesgo, ahí teníamos que haber hecho, además de muchos trabajos, determinar las matrices de riesgo, las matrices de riesgos y controles, y después inmediatamente pasar a lo que significa hacer las pruebas de auditoría, pruebas sustantivas y pruebas de controles. Ambos sacando las muestras que corresponden, y una vez que tengamos eso que es la respuesta al riesgo o la evidencia, entonces ya estamos listos para resumir los hallazgos y preparar los informes. ¿Ok? Entonces, estamos en esta condición, como decía. De otra manera, el proceso de auditoría tiene que ver con la planeación, con la preparación de programas, con lograr evidencia, hacer un resumen de los hallazgos y emitir el informe de auditoría o emitir una opinión. ¿Ok? A su vez también todo esto está amarrado a las normas correspondientes, la NIA 300 a la 330 en lo que significa valoración de riesgos, la respuesta al riesgo, la NIA 500 y la preparación del informe en las NIA 700 y la 800. ¿Ok? Con todo lo que significa el resumen de hallazgos previo a la preparación del informe de auditoría, eso nos lleva a que en un determinado momento nosotros tengamos que considerar que solamente existen tres problemas, ¿no? Problemas que pueden ser identificados como hallazgos dentro de la auditoría. O sea, si insertamos aquí una condición, voy a ver
lo voy a poner de una manera especial para que, ok, entonces uno de los problemas es, como decimos aquí, y lo voy a ampliar ahora para que tengamos una mayor definición al respecto. Y esto necesito que lo aprendan con mucha calma porque ya les digo, les va a traer, esto va a definir sustancialmente su calificación, ¿no? Bien. Ahora sí. Entonces, vamos con los 3 problemas. Repito, en el proceso de auditoría, cuando se hace, ya logran las evidencias y pruebas de auditoría, tanto pruebas de controles como pruebas sustantivas, entonces se debe hacer un resumen de hallazgos. En ese resumen de hallazgos hay solamente 3 tipos de problemas. Los problemas son, ¿no? O desviación de principios de contabilidad, que le voy a cambiar un poco la denominación. Los problemas pueden ser de limitación y los problemas de incertidumbre. Solo hay 3 tipos de problema. Digamos que vamos a ampliar el concepto de lo que significa desviación. En realidad es que se estén saliendo de las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Y entonces esto tiene que ver con la corrección, con la incorrección en los estados financieros con relación a haber aplicado la norma contable, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la incorrección en la aplicación de o norma de contabilidad generalmente aceptada las NIF SP o cualquier marco de preparación de estados financieros. De eso estamos hablando cuando estamos definiendo qué es la incorrección en la aplicación de normas de contabilidad generalmente aceptadas o incorrección en la aplicación de las NIF o incorrección en la aplicación de NIF SP, eso quiere decir NIF del sector público o cualquier marco, ¿sí?, de referencia de preparación de estados financieros. ¿Ok? Esa es la primera condición en la que estamos definiendo qué significa desviación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora, hagamos un punto seguido aquí. También significa que no estamos de acuerdo con
La administración en la preparación de estados financieros. ¿Ok? En todo caso, esta es una incorrección. También debemos entender que es una incorrección material, no es cualquier. No es cualquier incorrección. Hasta ahí. Preguntas. Ya les digo, vamos a ir paso a paso hasta construir algo que va a ser realmente completo para el entendimiento de ustedes. Entonces, ese primer problema de desviación de principios de contabilidad generalmente aceptados tiene que ver con la incorrección material en la aplicación de cualquiera de estas normas o marcos de referencia, y también significa que no estamos de acuerdo con la administración en la preparación de sus estados financieros. Eso es, que va a llevar a una discusión. ¿Alguien que me pueda explicar o cualquier marco de referencia en la preparación de estados financieros? ¿A qué nos estamos refiriendo? Licenciado, Se Sí, refiere vamos. a eh, hay algunos países que tienen sus propias normativas que son su marco de referencia para preparación de la información financiera. Puede ser el caso de México, el caso tal vez de España, Estados Unidos, que tienen sus propias normas para la preparación de información financiera. Y ahí puede existir alguna desviación. En Estados Unidos, ¿qué sería? Las US GAAP. US Las USGAP, ¿no? En México, ¿cómo sería? las NIF solo con una I. Las NIF solamente con una I porque no son internacionales. ¿Ok? Un ratito voy a ver este diseño. Quiero cambiarles de color. Ahí está. ¿No? Cambiar de color para darle un tono diferente y que tengamos la diferencia. Este está bien. Bien. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las tres condiciones. Y su bordecito también le podemos cambiar. Está bien. Bien. ¿Alguien más que quiera acotar? Porque no es lo único. Hay más sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una organización sin fines de lucro? Si hacen ustedes auditoría de una ONG que prepara sus estados financieros, y sus estados financieros son dos, por decir, un estado de ejecución presupuestaria y un estado, un estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. Esa, por ejemplo, es diferente. ¿Cuál es su marco de preparación de estados financieros? Por eso esto lo tenemos que ver con detalle, es muy amplio. ¿Quién me dice cuál es el marco? Porque dice cualquier marco de referencia de preparación de estados financieros. Claro que es conocido las normas de contabilidad generalmente aceptadas, claro que son conocidas las NIF, claro que son conocidas las NIF-SP, claro que son conocidas las normas americanas que son las US-GAAP, claro que son conocidas también las normas, digamos, mexicanas o las normas chilenas y las normas argentinas. Pero cuando estamos hablando de cierto tipo de organización, como las organizaciones sin fines de lucro,
Entonces, hay dos condiciones que se van a cumplir aquí. Dos condiciones que se van a cumplir. Primero, a ver, le vamos a insertar otra forma de diseño. Van a ver dos. Digamos que aquí vamos a borrar aparte de todo lo que se tiene aquí. No me deja. Pero bueno, en todo caso, entonces lo haremos de otra manera. No. Vamos a hacer un adecuado diseño porque esto, si no, nos va a tener confusión. Decía, son dos. Uno primero, aquellos que son de propósito general y aquellos que son de propósito específico. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bien, licenciado. El Sí. propósito general está destinado justamente a satisfacer a varios usuarios, ¿no? Para que varias personas lo usen. Mientras que el propósito específico tan solo está diseñado para el interés de algunos usuarios. Ok. Entonces estamos definiendo que dentro de este concepto existen dos. Uno que sería, decíamos, así lo vamos a poner. Uno va a ser ese propósito general multiusuario y el otro que va a ser el propósito específico en la preparación para cierto tipo de usuarios restringidos. Entonces, cuando estamos hablando de que va a ser multiusuario, los estados financieros van a llegar a muchos usuarios. También el dictamen de auditoría, el informe de auditoría va a llegar a muchos usuarios, va a ser multiusuario. Entonces estamos hablando de propósito general. Y el marco de preparación de estados financieros tiene que ser un marco de preparación de estados financieros de propósito general. Ese marco de preparación de estados financieros de propósito general es aquel preparado bajo normas de contabilidad generalmente aceptados, bajo normas internacionales de información financiera, bajo las NIF-SP ¿no es cierto?, las US GAAP o las Brazilian GAAP o las NIF mexicanas. Todas esas son de propósito general, son para presentar al público en general, dependiendo dónde se sitúe. En cambio, puede haber otros marcos de referencia, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que hubieran recibido financiamiento del BID, que hubieran recibido financiamiento del Banco Mundial, y en ese caso, esa condición se da, y lo voy a marcar aquí, unos va a ser de propósito general, como decíamos, no sé si aquí lo puedo ver, no, y el otro
que, por ejemplo, son las organizaciones sin fines de lucro, van a tener solamente un propósito específico, lo más probable es, aquí está, lo he encontrado, esto quería ver. Uy, al revés. Este de aquí es ese con esta condición. Bien, entonces, para remarcar lo que estaba poniendo aquí, cualquier otro marco de referencia de preparación de estados financieros es uno que tiene un propósito específico. Ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que solo preparan dos estados financieros, que son el estado de ejecución presupuestaria y el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, que no son para el uso general de las personas, no es de propósito general. Lo más probable es que este informe vaya a su financiador, como es el financiador PID, como es el financiador Banco Mundial, o simplemente para sus propósitos específicos internos de la institución. Igual, bajo esa situación, una vez que el auditor ha establecido el marco de referencia de preparación de estados financieros, eso se llama criterio. Habrá establecido el criterio con el cual el auditor podrá decir que los estados financieros presentan de conformidad con ese marco de referencias, o sea, presentan razonablemente de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas. O dirá, presenta razonablemente de acuerdo con las NIF, o presenta razonablemente de acuerdo con las NIF SP, o tal vez diga, presentan razonablemente de acuerdo con el marco específico establecido para la organización. Estos dos propósitos están definidos claramente en las normas, las unas en la NIA 700 y el propósito específico está establecido en las NIAs 800. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando uno dice hay una desviación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que significa que hay una desviación, están fuera del marco de referencia de preparación de estados financieros. Y lo otro que había enfatizado es que entonces están fuera o estamos en desacuerdo con la administración, porque la administración hubiera preparado los estados financieros y nosotros como auditor les estamos diciendo, no estás preparando bien esos estados financieros de acuerdo con el marco de referencia con el cual nosotros vamos a opinar. Preguntas. Bien, ahora vamos a lo que significa la incertidumbre. Hay ciertas situaciones que son indefiniciones, que nos encontramos, ¿no? Y que para su resolución dependen de hechos futuros. Entonces, nos encontramos con problemas en las empresas que hay situaciones que no se pueden saber, el auditor no puede definir
porque hay una incertidumbre, hay algo que no es cierto, hay una cierta indefinición cuya resolución depende de hechos futuros. Ejemplo, juicios, ¿no? Hay juicios de cualquier tipo, ya sean laboral, penal, administrativos, en cualquiera de juicios fiscales, con impuestos, cualquiera de esas situaciones que uno encuentra y dice, ¿y ahora cómo hacemos nosotros como auditores? No podemos nosotros como auditores definir la condición, no están dadas las condiciones como para que uno pueda tener una certeza con relación a esas situaciones. Por lo tanto, debemos informar en nuestro informe de auditoría ese tipo de incertidumbres o indefiniciones siempre que sean materiales. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, los juicios. Ejemplo, la condición de entidad en funcionamiento, ¿no? Digamos que ahorita estemos con el problema del COVID. Ahora la pregunta es, ¿cómo se resuelve el asunto? ¿No? ¿La empresa podrá seguir, podrá continuar, seguirá trabajando? ¿No será que ha sido terriblemente afectada con este problema del COVID? Ya no tiene operaciones, ya no tiene ventas, posiblemente tenga que despedir a algunos empleados, tendrá que reducir las operaciones, ¿no será que tiene que reestructurar sus pasivos, sus obligaciones con bancos? Tiene que pedir condonaciones de algunas partes, cambios en los intereses, aplazamientos del capital. ¿Eso lo tiene que hacer? Sí, lo tendrá que hacer. ¿Y ahora cómo lo definimos? No lo sabemos. No sabemos si el banco le va a aceptar. No sabemos si en el juicio, cómo terminará el juicio, si perderán o ganarán. O no sé, son incertidumbres que el auditor los tiene que informar y ya está. Eso es, ¿no? No sabemos cuál es el efecto del COVID, el alcance del efecto del COVID, cuánto le ha afectado. Eso lo tenemos que poner. Eso es una incertidumbre. ¿De acuerdo? Lo tercero, lo otro es que nos podemos encontrar con ciertas situaciones en las cuales no hemos podido aplicar las NIA a cabalidad, le pongamos, las NIAs a cabalidad, ¿no? Debido a que hemos sido restringidos, ¿no? Intencionalmente o no intencionalmente. Entonces, aquí tenemos dos condiciones. Que hay una intencionalidad o no hay una intencionalidad. Pero lo cierto es que no hemos podido aplicar las normas internacionales de auditoría a cabalidad. ¿No es cierto? Las normas dicen, por ejemplo, una norma dice que debemos mandar confirmaciones de saldos. Y no hemos podido hacer el envío de confirmaciones de saldos, ¿no? Ejemplo, que no hubiéramos enviado confirmaciones de saldos porque
la gerencia lo quiso así. ¿Ok? Entonces, no hubiéramos mandado las confirmaciones de saldos, pero teníamos que mandar de acuerdo con las NIAs. Sí, pero el gerente dijo, no, no van a mandar las confirmaciones porque no quiero que molesten a mis clientes. Lo puede haber hecho de manera intencional o de manera no intencional, ¿no? Ejemplo, no se efectuó el inventario físico de la mercadería, sí, debido a que se nos contrató con en fecha posterior al cierre de balance. Físicamente no podemos retroceder en el tiempo, ¿se dan cuenta? Pues como no podemos retroceder en el tiempo, no se ha hecho pues el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a retroceder nosotros la máquina del tiempo para ir hacia atrás y hacer el recuento? Eso es casi imposible. En algún caso, tal vez se pueda realizar, pero en general esa es una tarea muy complicada, ¿no? Y que de repente no vamos a poder efectuarlo definitivamente, y si no vamos a poder efectuar definitivamente, eso es una limitación. ¿Ok? Eso es una limitación. Preguntas. Entonces, solo 3 problemas son en los cuales podemos encontrarnos. Una desviación de principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Una limitación en el trabajo que se realiza, o sea, que no hemos podido aplicar todas las normas internacionales de auditoría. Digamos que no hemos podido hacer evaluación del control interno, no hemos podido no nos han dado información para poder hacer análisis, digamos, tenemos que comparar los últimos 5 años y no nos quieren dar información sobre el año anterior. Puede ser como que teníamos que validar los saldos iniciales y por lo tanto ir a ver los papeles de trabajo del auditor anterior. No nos han dejado ingresar a los papeles de trabajo del auditor anterior por restricciones o del auditor o por restricciones de la propia gerencia diciendo no vayan donde los otros auditores. Y así, una serie de circunstancias por las cuales no hemos realizado nuestro trabajo y por lo tanto hemos sido limitados, ¿no? Y eso tiene que ser considerado en función de la materialidad. Bien, y lo otro es la incertidumbre de nosotros al hacer la auditoría nos habríamos encontrado, por ejemplo, con algún juicio, pero no sabemos si ese juicio van a perderlo o ganarlo. Y no hay forma de determinar la probabilidad de acuerdo con la NIC 37, que es de activos y pasivos contingentes. No se puede determinar. Por lo tanto, esa es una incertidumbre y la solución depende del futuro. ¿Ok? Bien,
Lo otro que también es importante ahora recalcar es lo siguiente. Se llama materialidad. Todos estos asuntos que estamos queriendo ahora tratar a la luz de las NIAs 700 y las NIAs 800, dependiendo si el propósito es general o dependiendo si el propósito es específico, estos problemas que se tratan deben ser problemas materiales. O sea, por eso decíamos aquí, es una incorrección material. ¿Ok? Una incorrección material. Debe ser material la incorrección para que sea mencionado en nuestro informe. ¿No? Debe ser material el problema de limitación. Debe ser un problema de indefinición material para que sea una incertidumbre tomado como problema. Entonces, tiene que reunir la condición de que este sea un asunto de material. Y otra vez viene el concepto de materialidad, ¿sí? Y vuelve la condición del proceso de auditoría. Porque en el proceso de auditoría, nosotros calculamos dentro de la planeación la materialidad. Para lograr la evidencia y como hemos hecho sacar las muestras, hemos aplicado muestreo, hemos aplicado la materialidad de desempeño. Y ahora, para definir qué es importante o no importante en la definición de la opinión, qué problema es o no significativo al momento de definir la opinión bajo la NIA 700 y 800, otra vez tenemos que considerar la materialidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, por tercera vez, se va a considerar esto que es la materialidad y que si repasamos, nuevamente tiene que ver, aquí lo vamos a poner, materialidad final, a ver. Ok, aquí lo vamos a rescatar. Entonces habíamos dicho que la materialidad se considera en la primera fase de la auditoría, la materialidad se utiliza al momento de lograr las evidencias de auditoría como respuesta al riesgo y finalmente la materialidad de auditoría debe ser considerado al momento de elaborar el informe. Entonces, esta condición se repite, ¿no? Se repite en esto que significa nuestro trabajo. Nuevamente, la materialidad debe ser considerada en estas condiciones, ya no como parte del proceso en sí, sino como la parte de definición de informes. Y ahora, con más profundidad, todavía se toma en cuenta con mucho más profundidad la NIA 320 y la 450. En estas condiciones, la NIA 450 es la que empieza a tomar mayor trascendencia porque al momento de definir estas incorrecciones materiales en la aplicación de las normas o principios de contabilidad o las NIF, que le estamos llamando desviación o incorrecciones de principios de contabilidad generalmente aceptados,
La norma establece y dice, las normas establecen y dicen que esas incorrecciones deben ahora ser evaluadas. Deben ser evaluadas a la luz de la NIA 450, a la luz de la NIA 450, ¿ok? Bien, entonces, otra vez salen a la luz las dos normas, la 320 y la NIA 450. Sigamos rescatando algunas situaciones del concepto de materialidad. Todo esto hacía el proceso, la vista de conjunto, etc. También debemos rescatar el hecho de que la materialidad tiene dos componentes fundamentales para su cálculo, ¿no? Lo más importante es considerar la naturaleza, por una parte, la naturaleza, y por otra parte debe considerarse el importe, ¿de acuerdo? La naturaleza y el importe. Por lo tanto, esto es un asunto de criterio. Al momento de encontrarnos con los problemas que nos vayamos a tener en la auditoría, que solamente son tres: desviación de principios contables, que en realidad es una incorrección material en la aplicación del marco de referencia, ¿no? Al momento de definir qué tipo de limitación es, al momento de definir la incertidumbre, uno debe tener suficiente criterio de definir cuál es la naturaleza del problema, ¿no? Y definir el importe. Entonces, ese es un asunto de criterio profesional. Es un asunto de criterio profesional. Eso estaba establecido y aquí le podemos poner, es un asunto de criterio profesional. El saber qué es material y qué no es material. No es asunto matemático. Nos ayudamos con las matemáticas, nos ayudamos con sacar, ¿no? Con sacar, hacer los cálculos. Pero en última instancia, este es un asunto de criterio profesional. Estoy queriendo buscar el color adecuado. Ok, no hay algo que me ayude. Bueno. Peor. Lo dejaremos en blanco. Es un asunto de criterio profesional, ¿de acuerdo? De qué es lo que va a ir ahora es un asunto de criterio profesional, de qué problemas van a ir al informe y qué problemas no van a ir al informe. ¿Y de qué depende de qué es lo que vaya o no vaya al informe? Depende de si el asunto es material. ¿Cómo defino qué es material? En función de la naturaleza y en función del importe, ¿no? La naturaleza define o no la gravedad de la situación. Sigamos rescatando, pero ya a la luz de informes de auditoría, ya no como parte del proceso de auditoría. Ya saben cómo determinar la materialidad, ¿ok? La materialidad se calcula a criterio, eso ya lo saben, no voy a repetir esa condición, ¿no? Eso ya lo hemos llevado, pero sí voy a tomar y decir, ese cálculo de materialidad, no recuerden ustedes, se hizo basado en si esta empresa que estamos auditando es una PIE o no es una PIE. O sea, si es que es una entidad pública, el riesgo es mayor. Si es una entidad no PIE, el riesgo es menor. Y basado en eso que significan los riesgos, uno va a tomar en cuenta también los problemas.
No es lo mismo considerar los problemas en una PIE que considerar los problemas en una no PIE. Entonces, ¿por qué? Por su naturaleza, ¿no? Ambos son diferentes. No es lo mismo. Entonces, auditar una empresa con propósito, que tiene estados financieros de propósito general, que un propósito específico. Cuando el propósito es específico y son pocos los usuarios, el riesgo baja, ¿ok? Cuando es el propósito general y son muchos los usuarios, el riesgo aumenta y eso define cuál va a ser el problema y si es una PIE o no PIE. La materialidad va a ser más pequeña o la materialidad va a ser más grande. Y así los puntos de dictamen van a cambiar en lo que significa al momento de preparar los estados financieros. ¿Qué más podemos rescatar de aquí de la materialidad? Entonces, la materialidad que se considera, para preparar el informe de auditoría es una materialidad que toma al conjunto de los estados financieros. O sea, ahora tomamos y decimos, ¿no? Esta es la materialidad que tomamos. Esta no. Esta es no. No se considera esta. ¿Por qué? Porque esta materialidad era para realizar el trabajo. Ahora, para definir la opinión de auditoría, ¿de acuerdo? Para definir la opinión de auditoría debe considerarse la materialidad global. Por lo tanto, decimos, para definir la opinión de auditoría, ¿sí? Debe considerarse la materialidad global al conjunto de los estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, que ya no es este, sino es este otro. Si ustedes quieren, le vamos a mantener el rojo para engancharlo y decir, entonces es este. Entonces es ese. Para definir la materialidad, para definir la opinión de auditoría, entonces debe considerarse la materialidad global al conjunto de los estados financieros y no se considera la materialidad de desempeño, sino la materialidad global. Y por último, ¿no? Para definir lo que significa el error en sí, debe considerarse la NIA 450 que hace a la evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría. Entonces, eso más lo voy a copiar para que ustedes tengan un panorama general de lo que es. Y yo no sé por qué está mi fotito ahí. La quitamos la fotito y decimos,
debe considerarse la NIA 450 para evaluar las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Preguntas. Preguntas. Bien, no quiero avanzar más porque entrar a las propias normas ya va a ser lo siguiente. Primero, vamos a tomar el examen el día lunes, teórico de todo lo avanzado. Vamos a tomar el examen práctico el miércoles de todo lo avanzado. El día lunes de la subsiguiente semana voy a tomar un tercer examen de las NIAs 700, solo de las NIAs 700. O sea, el tercer examen va a ser teórico de las NIAs 700. Eso quiere decir que ustedes van a estar plagados de exámenes el lunes, el miércoles y el subsiguiente lunes. Por eso es que no quiero entrar más en esto, porque si entramos en esto, voy a tener que tomar examen no solamente de eso, voy a tomar examen de todo lo que significa en un momento de esos, a fines de estamos a fines del mes de octubre, voy a tomar el examen de normas, digo más bien de informes de auditoría, para lo cual no solo deben saber de auditoría, deben saber de todas las materias que han llevado hasta ahora en la carrera. Todo, absolutamente todo. Entonces, eso es demasiado grande, que se pongan a estudiar ustedes todo lo que han aprendido en estos 4 años, ¿no? Eso va a ser para fines de octubre. Tienen para estudiar mucho en estos 2 meses. ¿Preguntas? Y que el examen de lunes es todo hasta antes de este tema, ¿verdad? Sí, hasta antes de este tema. Todo. Ustedes quieren ver las guías, las vemos las guías. ¿No es cierto? Si miramos aquí las guías, ¿dónde está? Ya voy a cerrar esto. Bien. Si vemos las guías, las tengo por aquí. Fíjense todo lo que hemos llevado en el año. Ahora vienen exámenes tras exámenes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Las guías. Oh, ¿dónde están? No están las guías. Ya las hice perder. Aquí está. Entonces, aquí está. Bien. Miren, hemos visto las NIAs, cuestiones de ética, control interno, aseveraciones, materialidad, valoraciones de riesgo, respondiendo a los riesgos, las pruebas de controles, todo eso. Lo único que no hemos visto son esto de aquí, que lo vamos a hacer al último. Eso quiere decir que del volumen 1 es de la 2 hasta la 10. Y del volumen 2 hemos visto, otra vez repitiendo las NIAs, ética, etcétera, materialidad, procedimientos, hasta la 10 también. ¿Ok? Entonces, de la guía 1 y la guía 2, hemos visto casi todo. Casi todo. A ver, veremos un ratito la guía 2. El volumen 2
Perdón, aquí el volumen 2, un ratito voy a entrar más bien a la guía 2. Este es el volumen 2, más bien, este es su contenido. No, estamos mal. No es esa la guía 2, esta es la guía 2. Aquí está la guía 2. En la guía 2 hemos visto el capítulo 3, aceptación, estrategia general de auditoría, discusiones, principalmente estas, ¿ok? La 8, la 9, 10, 11 y 12, ¿no es cierto? Y después la 15, de la 8, de la guía 2, hasta la 17. La 17 era muestreo estadístico, ¿de acuerdo? Eso es. O sea, de la guía 2 es de la 8 a la 17. Y de la guía 1 es de la 2 hasta el capítulo 10, que en todo caso es bastante. Todo el examen teórico más los apuntes. Está basado en la guía. En estas guías y los apuntes. ¿De acuerdo? No más. No más. ¿Ok? Bueno, obviamente, y el contenido general de las propias mías, que está en la misma guía. Preguntas. No hay preguntas. Entonces nos vemos el día lunes. Los grupos ya los tienen y así van a entrar ustedes al Classroom. ¿De acuerdo? Que estén bien. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego.